Y ahora en No Mentirás vamos a hablar de un tema que ha estado en este último mes sobre todo bastante vigente. Vamos a hablar de los ciberataques a las páginas web. Una de las páginas que sufrió un ciberataque es la página de la empresa telefónica Tigo, pero no solo esa, de todas las otras que han sufrido los ciberataques. Vamos a hablar esta noche en No Mentirás. Estamos con don Clifford Paravicini, director de la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones, la ATT. ¿Cómo está? Buenas noches, don Clifford. Buenas noches, un gusto de estar en el programa No Mentirás. Gracias por estar con nosotros. También estamos con el señor Guido Rosales, que es especialista en seguridad e informática forense. Buenas noches. Muy buenas noches, de igual manera un gusto estar acá. Gracias. Don Clifford Paravicini, ¿en Bolivia se logra saber quiénes son los que hacen los ciberataques? Sí, mire, hay varios niveles de lograr este propósito. Los mismos señores de Anónimos clasifican a la gente por grupos de redes sociales, los que son iniciados, los que son expertos y los propósitos que tienen. En el último caso del intento de ataque que hubo a la página de la ATT, fueron principiantes. En la página web de los Anónimos, ellos niegan totalmente haber tratado de ingresar a la página web de ATT. ¿Vieron con los nombres? Lammers, se clasifican lammers, gente que se jacta de saber pero no sabe. O sea, copia programas, los activa, hacen los ataques pero no lo logran. Ese es más o menos el panorama. Don Clifford, ¿vieron con los nombres? Sí, o sea, en varias redes sociales prepararon todo el ataque a esta página. Desde el día viernes en la noche, todo el sábado, todo el domingo, les hicimos un seguimiento. Preparamos la correspondiente defensiva en la página web de ATT. Y no es un hackeo, no es un craqueo, se llama DOS, denegación de servicio. Es como si a usted le hablaran 1000 personas a la vez y usted no va a poder atender a ninguna. Eso es lo que prepararon, tenemos todas las estadísticas. Hemos identificado a las personas, sabemos dónde trabajan, cómo se pusieron de acuerdo y bueno, estamos haciendo las acciones judiciales. ¿Ellos están detenidos ahora? ¿Les han iniciado un proceso? No, o sea, hay que ir con mucha calma en esta situación. Si bien la ATT tiene absolutamente todo detallado, hay que preparar un buen expediente para que los fiscales, con sus expertos en informática, logren verificar toda la información que les vamos a dar, pero nosotros también hemos hecho una verificación física de estas personas, dónde están trabajando, qué están haciendo y por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? O sea, eso está completamente determinado y a más tardar el día lunes se presenta la denuncia en la correspondiente fiscalía para que tengan sanción estas personas, porque hay que diferenciar entre el ciberactivista que lucha por derechos de los usuarios en el mundo, muchas demandas legales y reconocibles, y otra cosa es ser ciberdelincuente, es aquel que entra a las páginas del Estado boliviano y que por ley, en este caso, tiene sanción drástica. Permítame, por favor, don Guido Rosales, no nos diga cómo se hace, por favor, para no enseñar, pero ¿es fácil hacer ciberataques? En realidad depende del objetivo a ser atacado. En muchos casos no es lo mismo atacar una tienda que vende chocolates por internet que una entidad que brinda servicios, ¿no? Entonces los niveles de seguridad son correspondientes al tipo de empresa. Entonces cuando decimos es fácil hacer un ataque, hay que dar ese sentido al ataque, ¿no? En una tienda de chocolates, por supuesto, la seguridad va a ser débil. Lo malo en este tipo de ataques es que muchas veces se utiliza a la tienda de chocolates para dirigir el ataque desde ese lugar a la entidad objeto final del ataque. Entonces ahí uno empieza a los niveles de inseguridad, vulnera al más débil y desde el más débil ataca. Entonces eso complica mucho las investigaciones. ¿Y es fácil dar con los autores o no? Ahí se complica un poco hay varios elementos. Muchas veces las investigaciones forenses, informática forense, nos llevan a IPs. O sea, una máquina se identifica una conexión por un IP. Pero el gran problema legal ya es materializar el número IP hacia una persona.
O sea, el IP uno encuentra es el computador, un IP es como un número de placa. Entonces uno dice el computador que ha hecho el ataque es el punto 27, pero de ahí a llegar a la persona y hacer esa ligación para efectos legales entre ese número IP. Eso es lo difícil. ¿Me decía, por favor, don Guido? Sí, le decía que se complica hacer la ligación entre lo que va a ser una identidad digital y la identidad física. Y nuestros dos artículos líderes en lo que es el Código Penal empiezan con el qué, ¿no? El que manipule, el que acceda y demás. Entonces, más allá de poder determinar desde qué IP se ha realizado, lo complejo ya entre el ámbito técnico y legal es hacer que ese IP se materialice en una persona. Y ahí se entra en temas muy profundos entre técnicos y legales. Ahí está la dificultad. Don Clifford Paravicini, en los últimos días, al margen del ataque a la página de ustedes, de la ATT, también sufrió ataque la página de Tigo. Ha sufrido también ataque, por ejemplo, el diario El Deber, la página del diario El Deber, la de la Presidencia del Estado. ¿Se han encontrado a los culpables o no? Bueno, cada entidad por su cuenta, fundamentalmente las privadas, están realizando con sus expertos, como el señor Rosales que está presente en el programa, para poder investigar a detalle qué es lo que sucedió en estos ataques. Nosotros como Estado tenemos una organización de seguridad para el Estado, dado que esto se ha incrementado, y los servicios del Estado como Aduana Nacional, Impuestos Internos y otras más ya realizan transacciones a través del Internet. Pero la seguridad del Estado es muy importante. Cada unidad con su jefe de sistemas y sus abogados deberá hacer esta investigación. En realidad la ATT en este momento es un regulador que hace respetar la ley en cuanto a la seguridad de las redes y debe proteger tanto a las entidades públicas como privadas. Eso es lo que se dijo cuando se dieron estas noticias. Vamos a hacer cumplir la nueva ley. En la historia boliviana, por supuesto, desde que hay internet, ¿hay alguna persona detenida por un ciberataque o ha habido? Que yo conozca, no. Hasta el momento no tengo conocimiento de que alguien haya sido detenido por esta razón. Don Guido Rosales, usted es especialista en seguridad e información forense. ¿Nos puede explicar un poquito lo que usted hace? Sí, nosotros trabajamos en tres ámbitos. Uno que es el carácter preventivo, donde tratamos de identificar las debilidades que tiene una institución. Simulamos un ataque, ¿no? Nos ponemos en el rol de un hacker, bajo el título de ethical hacking, y simulamos el ataque. Entonces ahí le decimos al cliente, en realidad, como es empresa privada, qué niveles de vulnerabilidad tiene. La segunda tarea que hacemos es detectar posibles ataques. Y la tercera ya es el ámbito forense. Cuando el ataque ya se ha dado, apoyamos a los clientes a la colecta de la evidencia digital y su preservación para que pueda ser presentado en un fuero legal. La evidencia, al ser colectada, a veces es contaminada y eso le quita su valor probatorio. Pues trabajamos en esos tres ámbitos: el prevenir, el detectar y lamentablemente, y decimos lamentablemente, trabajamos mucho a veces en corregir cuando ya el ataque se ha dado. Don Clifford Paravicini, ¿qué hay que modificar en las leyes del país para que los ciudadanos bolivianos no seamos víctimas de los ciberataques? En este momento, el reglamento de sanciones y de prevención en la seguridad de las redes de telecomunicaciones está siendo plenamente desarrollado. Estamos a pocos días de que la reglamentación de tecnologías de información y comunicación sean emitidas por el Poder Ejecutivo. La ATT ha cooperado porque nosotros somos reguladores, aplicamos las normas, tenemos mucha experiencia y profesionales que saben de este trabajo, pero esta reglamentación va a cooperar a que todas las entidades comerciales, públicas, privadas y otras estén prevenidas y hagan sus sistemas de seguridad informática, porque en cualquier momento hay ciberdelincuentes, así como hay delincuentes en las calles. Siempre tratan de ingresar a las redes, vulnerar los datos y causar miles de dólares de perjuicio al Estado y a estas empresas. Eso hay que prevenir, como dice el experto, y hay que tener los sistemas de protección de redes cibernéticas bastante sólidas. Don Guido Rosales,
¿Qué tipo de ataques son los más comunes en nuestro país? En los últimos tiempos el ataque más común es precisamente el de la denegación de servicio, que... ¿Y se puede evitar? Se nos ha ido... Y se puede evitar. Se puede evitar. ¿Cómo se logra evitar? Normalmente una concentración de solicitudes hacia un mismo sitio. Pues normalmente uno piensa que va a tener, por decir, 100 visitas diarias y está preparado para aguantar eso. Pero en este tipo de ataques esa cantidad de visitas se multiplica, por cientos puede ser. Entonces lo que uno hace es prepararse ante esa cantidad de solicitudes y se empieza a bloquear, por ejemplo, cierta cantidad de IPs, se empieza a distribuir la cantidad de solicitudes y se mantienen los sitios. El ataque de denegación de servicio ha afectado incluso a países, ha afectado a grandes corporaciones, y ya existe software, existe hardware y existe ya una preparación frente a este tipo de ataques. Se los puede prevenir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, don Clifford Paravicini. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Buenas noches, don Guido Rosales. Buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches.